Saludos y una semana más, bienvenidos. Seguramente si yo les hablo y les digo este nombre, Antonio Fraguas de Pablo, pues hay a quien les puede decir mucho, hay a quien les puede decir poco. Pero si les hablo de Forges, seguro que eso ya nos suena prácticamente a todos. Hoy es uno de los nombres que más estamos escuchando en toda España. El genial diseñador gráfico ha fallecido y hoy prácticamente todos estamos recordando los cientos y cientos de dibujos y viñetas que de forma irónica, satírica y crítica han reflejado la sociedad española pues en las últimas décadas, en los últimos 30, 40 años. Hoy vamos a recordar la figura de Forges. Bueno, yo no lo voy a hacer sola, como les digo siempre, ¿no? Así que vamos a presentarles a quien hoy van a compartir mesa con nosotros y no sé yo si tienen algún recuerdo o recuerdan alguna viñeta más que otra de las muchas que todos tenemos en la cabeza de este genial diseñador gráfico que desgraciadamente hoy nos ha dejado. Bueno, hoy se estrena en la mesa de este debate de Onda Luz Inma Marrero. Ella es profesora de la Universidad de Granada y además es secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe. Inma, muchas gracias y bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, repito, hoy está con nosotros como siempre Agustín Ruiz-Robledo, como saben ustedes perfectamente, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches, Estrella, muy bien. Repetimos este estreno también a mi lado derecho, nos acompaña Jesús Ortiz, él es politólogo. Jesús, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Bueno, yo decía, no sé si algunos tenéis algún recuerdo especial de alguna viñeta de Borges, porque hoy pones la radio y ponías la tele y en todos los lados pues te salían anécdotas, chistes, todos geniales. Yo creo que no hay ninguno que nos haya dado, ¿no? a más de uno. Pues yo he recordado hoy con esto de los WhatsApp un chiste que no sabía que era de él, y es este de por qué los funcionarios soy ateo, porque no hay vida mejor fuera de la función pública, ¿no? Es de Forges. A ver, bueno, la verdad es que tarde o temprano pues todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Pero cuando se muere una personalidad, un personaje de este tipo, es que nos quedamos todos como parados, ¿no? Hay personajes que parece, a lo menos queremos que nunca lleguen a ese punto, ¿no? Que los queremos para toda la vida, ¿no? Yo tengo una viñeta en mi dormitorio enmarcada de Forges, que se ve un hombre normal, común, que mira hacia el cielo y dice: Dios, ¿estás ahí? Lo llama y le dice: mira, a ver si me puedes echar una mano con lo de mi paro y lo de mi hipoteca. Y vuelve a llamarlo y dice: nada, pues entonces no sé qué voy a decir a los del banco. Para mí, que todas las mañanas me levanto viendo la viñeta del Roto y de Forges, pues mañana va a ser un mal día. Va a empezar a ser un día mucho más triste y mucho más infeliz. Y creo que voy a comprender peor la realidad de este país sin un viñetista y sin alguien que te explicaba el mundo desde una perspectiva mucho más cercana y mucho más real. Pero hay que ver qué forma de decir tantas cosas con tan pocas palabras, ¿eh? Porque las viñetas de Forges eran eso, 4 o 5, un par de frases, 2, 3 frases, pero ¿cuánto decían? Solamente con un par de dibujos, qué mensaje más claro y más bien entendido, ¿eh? Sí, además era algo habitual, ¿no? Buscarla siempre, cuando te levantaba, a ver cuál era la ocurrencia, ¿no? de ese momento y cómo interpretaba los temas más actuales, con una trascendencia que realmente no se podía entender, como tú bien dices, en un solo dibujo y en unas pocas frases. Pero bueno, queda todo ese legado que yo creo que va a servir para que las siguientes generaciones puedan ir conociendo e interpretando un poco cómo ha sido la realidad política y social de este país a lo largo de los últimos 30 y 40 años. Y además es una pena porque, tal y como se nos presenta la actualidad en todos los sentidos y lo que nos queda por delante, cuántas viñetas y cuántas nos habría dedicado Forges realmente a partir de ahora. Bueno, no, si habéis visto las últimas viñetas de él, que hoy ha salido la última, curiosamente, en El País, yo creo que las críticas más demoledoras del nacionalismo catalán las ha hecho él, ¿no? Sí. Pero yo quería enmarcar a Forges no solo como un viñetista único, sino dentro de un contexto. Y es que desde los años 70 hasta recientemente ha habido los viñetistas, los caricaturistas en general, ha sido excepcional. Es que así de memoria, mira, me sale Mingote, Chumi Chume, Martín Morales, Gila,
es increíble el Peridi que sigue activo, ¿no? Yo creo que ha sido un sector social que no estoy yo muy seguro que haya otro a ese nivel, ¿no? No diría yo que los cantantes españoles o algún otro. Creo que ha sido una cosa, o los que nos dedicamos a escribir artículos periódicamente. Yo creo que es un sector de la prensa que está a un nivel altísimo en España, y no sé si las nuevas generaciones, Jesús antes decía el roto, ¿no? Pero poco más, ¿no? Me da la impresión que las nuevas generaciones van un poco por debajo, ¿no? Bueno, no sé, es comparable, pero tenemos cosas como el jueves por ahí, que no sé si se puede o no comparar con este tipo de humor. Hombre, si compara el jueves con la Codorniz, pues me temo que salir perdiendo, ¿no? Bueno, pero en el jueves dibujaba Forge, colaboraba habitualmente, y Forge viene del Hermano Lobo. Es decir, ahí hay un humorismo que nace, evoluciona de la Codorniz al Hermano Lobo, que empieza a romper con el franquismo, y entonces estamos perdiendo a miembros de aquella gran escuela, y ahora mismo pues Fontevila puede ser un nuevo representante de los viñetistas que están en esa línea, ¿no? En esa línea innovadora, mordaz, política. Ahora, lo que sí se ha producido es una pérdida quizás de el humorista que hace imágenes relativas a lo cotidiano y a lo político. Es como si se hubiera perdido interés por la política por los nuevos dibujantes, y eso es lo que quizás estemos viendo que se ha perdido. Ahora hay más interés por otro tipo de actividades, por otro tipo de dibujos. También hay la influencia de los dibujantes estadounidenses o de los dibujantes italianos, especialmente. Bueno, quizás también porque los medios donde los viñetistas publicaban sus viñetas y sus dibujos han dejado de leerse o de utilizarse por una parte o una franja de la población, según los datos, ¿no? Entonces se van a otros medios y son otros los que publican sus viñetas o sus dibujos ahí, ¿no? Es decir, sí, o también quizá un desinterés, ¿no? por las cuestiones de carácter político, que son las que suelen ser. Pero político y social, ¿eh? Porque con los temas machistas y de igualdad de género, Forges también tenía algunas viñetas que hoy yo han repasado algunas por la radio, y algunas muy buenas, ¿no? Sobre la relación el estereotipo de relación de pareja, del hombre viendo la tele y la mujer planchando. Mira que te dije que nunca te casaras con un marido y cosas de esas, ¿no? Dice una de las viñetas. Hablando de la radio, también tenían un programa en los años 90 era Martín Morales, el propio Forge y Gila, me parece que iba, y de vez en cuando también iba Mingote, que se llamaba El Estado de la Nación, y en el que debatían muy seriamente unos temas que eran muy graciosos. Creo que se puede recuperar algún programa. Ahora hay los sábados por la mañana, no quiero hacer propaganda, hay un programa de radio que tiene una sesión dedicada a viñetistas, hacen comentarios, en la que no estaba Forges, pero que sí están pues uno de los miembros de Gallego y Rey, Peridis o otros. A mí la verdad es que me parece imprescindible que se mantenga esta forma de hacer humor y que se relacione con este tipo de temas, porque además nos lleva mucho a la propia reflexión personal al utilizar tan pocas palabras. Yo insisto, ¿no? Cuando utilizas poca palabra y mucho dibujo, pues nos lleva a los demás a hacer más análisis personal quizá de eso que estamos viendo, en este caso en forma de dibujo. Pero bueno, era nuestro pequeño homenaje que queríamos renderles recordando al gran Forges, que bueno, a partir de ahora no tendremos sus viñetas, pero yo creo que nadie olvidará las cientos y cientos que ha dibujado y ha hecho hasta ahora. Vamos a entrar en algunos de los temas que tenemos preparados para hoy. Empezando, si les parece, la verdad es que lo hemos conocido esta mañana. Ya saben que se acerca el 28 de febrero, es el próximo miércoles, 28 de febrero, y hoy se han dado a conocer algunos de los nombres con los que la Junta de Andalucía ha nombrado hijos predilectos de la comunidad y a los que les ha entregado o les entregará la semana que viene la medalla de Andalucía. Yo no sé si os sorprende o no que de entre los, creo que son 14 o 15 elegidos, 4 de ellos son granadinos, aunque algunos no desarrollan aquí su profesión, pero sí son granadinos. Uno de los hijos predilectos, el investigador Guillermo Antiñol, es director de la Unidad de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, pero es un gran investigador en Granada. Medallas de Andalucía, pues para el bailaor Rafael Amargo, para la que es considerado, al menos la Junta lo entiende así, la primera firma de hostelería de Andalucía, que es el grupo Abades,
y para la Unidad de Protección Celular del Hospital Virgen de las Nieves, entre otras cosas porque ha impulsado un nuevo procedimiento para trasplantes de piel que permite trasplantar áreas muy grandes a partir de trocitos muy pequeños de piel y además en un tiempo también muy pequeño. Bueno, yo creo que es para sentirse orgullosos de que los granadinos, por uno u otro motivo, estemos ahí, ¿no? No, es cierto porque, bueno, Granada es un motor de la investigación, ¿no? La universidad y los centros de investigación que existen aquí, evidentemente, tienen que dar sus frutos y transferirse, ¿no?, a la sociedad, como es el caso de Virgen de las Nieves. Y en el caso del bailaor, yo creo que era una deuda pendiente que tenía la Junta de Andalucía con Rafael. Bueno, que lo sepa todo el mundo que Rafael Amargo es de Granada, es de Valderrubio, habrá gente a lo mejor que a lo mejor le sorprenda decir, oye, Rafael Amargo es de Granada. Sí, además, bueno, el Rafael Amargo, su sobrenombre, Amargo, se lo puso Curro Albaicín, porque le llamó el Amargo, un personaje lorquiano, y por eso, al final se decidió llamarse Rafael Amargo, ¿no? Pero creo que Rafael Amargo siempre ha sido un personaje, un artista muy querido y además muy ingenioso en cuanto a las coreografías que realiza, y otros han sido condecorados y reconocidos por la Junta de Andalucía, y creo que en este caso era también una deuda que tenían con este granadino. Dos señas de identidad de la Granada de hoy, de la Granada de ayer y de la Granada de mañana, según pensamos, es decir, le dan la medalla y la condecoración de hijo predilecto a el Virgen de las Nieves y a un científico también del campo biosanitario, que es uno de los pilares del futuro que Granada parece que quiere tener, por un lado, y el segundo elemento fundamental para esta ciudad es la cultura. Es decir, de nuevo, Granada se une a un elemento cultural tan definitorio de esta ciudad y tan definitorio de esta provincia como es el flamenco, y un elemento que para Granada tiene que ser señal de identidad, como es el desarrollo cultural como una ciudad cultural, no sé si para un gran año cultural, pero sí para que Granada se empiece a comprender que su futuro anda por esas dos líneas, y me parece simbólico y significativo que aparezcan estos premios unidos a Granada. A mí los premios estos, desde que los lleva dando la Junta de Andalucía, siempre me dejan un sabor amargo, ¿no? Porque eso de que el poder público se sienta con fuerza como para decidir a quién merece el premio o no, o quién merece ser hijo predilecto de Andalucía, bueno, pues lo aceptamos. En cuanto al número de miembros que son granadinos, estrellas, no nos engañemos, la Junta de Andalucía es un poder político, y cuando da los premios los da con carácter político. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estudia, que no falte nadie. ¿Falta alguna provincia? Qué casualidad, ¿no? Que empiezas por Huelva y resulta que tenemos a un dramaturgo, y acabas por Almería y tenemos a una mujer piloto. O sea, aquí hay un reparto territorial para que todas las provincias estemos contentos, y bueno, pues sirve de reflejo de lo que ha sido el año, sirve para que haya fotos, para que hablemos de estas personas. Pero son 16 premios. Según tu teoría, tendríamos que cada provincia tendría que tener 2 y Granada tiene 4. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Bueno, a lo mejor el año pasado fue otra. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que la Junta de Andalucía es un poder político, y que el primer criterio para dar los premios es político. Eso es mi opinión. Y entonces luego, además de eso, pues nos viene muy bien porque permite que la sociedad conozcamos a Rafael Amargo, que sepamos que ya hay piloto, no sé si se dice pilota, ¿no? Hay una piloto que yo no sabía que había una piloto, en fin, que está muy bien, pero que a mí siempre como partidario de que los poderes públicos no se metan mucho con la sociedad, pues siempre me levanta esa duda, ¿no? Según tú, Agustín, ¿cómo debería hacerse ese reconocimiento, si es que debería hacerse? Es decir, ¿quién debería decidirlo? ¿Bajo qué criterio? No lo sé, porque claro, los reconocidos se ponen contentos, es decir, todos nos ponemos, yo también me pongo contento, y los familiares y los amigos, me pongo contento, y si me lo dieran alguno por equivocación, más contento me daría, salvo que me den a título póstumo, que eso es otra cosa que tampoco me gusta, ¿no? Un señor que se muere con más de 80 años le dan el premio justo cuando ya se ha muerto, ¿no?
Pues a mí eso no me gusta, ¿no? Porque Claro. eso de darle los reconocimientos a los fallecidos viene de la época de los romanos. Cuando los romanos, sabéis, que siempre trataban muy bien a los muertos para que no fueran a volver, ¿no? Para que se quedaran... Para que se quedaran en el- estables, ¿no? y esa herencia todavía la mantenemos. Y aquí Bueno, se hace por los familiares, ¿no? y Más que sí, por el y sobre difunto. todo se hace cuando se ve que el muerto levanta muchas adhesiones, que el muerto levanta muchas simpatías, y entonces le ponemos la medalla a él, que es una forma de ponérnosla a nosotros. No se le pone... Bueno, Agustín se está refiriendo a Chiquito de la Calzada, que recibirá la semana que viene la medalla de Andalucía a título póstumo, que saben ustedes que hace unas semanas que falleció. Quizá es verdad, ¿no? A veces los reconocimientos, pues, oye, pues ¿por qué no? Deberían hacerse en vida. Sí. Porque es claro, además estamos muy contentos, pero aquí Chiquito de la Calzada no ha podido ver ese reconocimiento Claro, aquí- que se le está dando, ¿no? Aquí lo que hace la Junta es un papel de notario. A la vista que se muere una persona y es muy popular, y las redes sociales y los periódicos y todo el mundo les duele su marcha, pues van y le dan el premio, ¿no? Bueno, pues también está bien, que sea notario la Junta, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, esa es una de las noticias del día. Estos premios se entregarán la semana que viene, concretamente el Día de Andalucía. Pero bueno, queríamos poner de manifiesto que con o sin intenciones políticas, como apunta Agustín, hay 4 granadinos entre estos premios y, oye, ¿por qué no? Pues también ha servido como excusa para que hablemos de ellos y pongamos encima de la mesa cosas así muy buenas que se hacen en Granada. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de política. Les queremos hablar de un estudio que ha realizado el analista electoral Jaime Miquel. Es un estudio en el que habla de las consecuencias políticas de la desmovilización de los jóvenes. Ese estudio afirma que ha sido precisamente la desmovilización juvenil la que ha acabado con el bipartidismo en España. Hace un recorrido histórico por la política en los últimos 40 años, en los años de la democracia, justo después de la transición, en la que divide este periodo en varios ciclos y habla desde la época en la que había un pluripartidismo en España, hasta ese ciclo largo en el que España se caracterizaba por gobiernos alternantes de Partido Socialista y Partido Popular, y cómo las diferentes situaciones de corrupción, crisis, malas decisiones que el pueblo no ha llegado a entender, nos llevó hasta bien entrados los años 2000, sobre todo 2010, cuando parece que el desencanto juvenil, sobre todo entre estas dos fuerzas mayoritarias políticas, lleva a lo que tenemos hoy, que es un país donde hay 4 grandes fuerzas políticas, donde ha cambiado radicalmente la composición del Congreso y el cómo se toman decisiones en España, y habla precisamente de eso, ¿no? ¿Quién es el causante de este cambio de modelo político que estamos experimentando en España? Para Jaime Miquel lo tiene claro, entre otros, son los jóvenes descontentos de principalmente, lógicamente, los 2 partidos políticos que nos han gobernado mayoritariamente en las últimas décadas. No sé si estás de acuerdo, ¿no?, con que esto es así, porque dice otras cosas que ahora iremos entrando, pero no sé si hasta qué punto o qué porcentaje de culpabilidad o responsabilidad podemos dar a los jóvenes de este cambio que se ha producido en nuestro país. Pues no sé si Jesús, que es el político. Bueno, yo soy un politólogo que desconfía muchísimo de la estadística y de la demoscopia en general. Es decir, yo creo que es una ciencia que dice cosas muy obvias, pero que en muchas ocasiones no profundiza en los elementos de cultura política. Bueno, los elementos de cultura política son mucho más de sedimentos, son mucho más geológicos que lo que puede darnos una instantánea. Efectivamente ha habido un cambio electoral, ha habido un cambio en la configuración del sistema de partidos, pero es porque ha habido un cambio de cultura política radical. Es decir, en los años 70 sale esta sociedad de una dictadura, sale con unos objetivos básicos, que era el mito de Europa, básicamente, queríamos ser nórdicos, y el estado del bienestar es ese concepto. No era tanto conseguir democracia como conseguir educación, sanidad y cosas de esta índole. Y ha habido como un desgaste del concepto de democracia, un desgaste de confianza en los partidos que no iban a traer a Europa. Y esa propia Europa también se ha desgastado. La revolución neocon implica un cambio de baremos que a España llega más tarde, pero que cuando aquí llegan los gobiernos de Felipe González e iniciamos una vía al estado del bienestar muy particular. En Inglaterra está Margaret Thatcher y en Estados Unidos están los gobiernos de Reagan y llegará Kohl, Alemania. Y entonces yo creo que ha sido el desgaste
de ese modelo de estado del bienestar, la crisis del estado del bienestar, el que ha impulsado un cambio de cultura política que una instantánea o la estadística no refleja. Y claro, efectivamente, si hay una masa de gente que tiene una mayor formación, que que se encuentra un techo laboral, un techo vital, implica una ruptura que hace que no se confíe en quien te gobierna. Claro, pero según este estudio, además ha hablado no solo de jóvenes, sino de edades. Según ese estudio, los dos partidos mayoritarios siguen contando con la confianza de la mayoría de las personas mayores de 55 años, algo que no ocurre con los menores de 35, que parece que mayoritariamente han dado su voto a los partidos de nueva creación. O sea, que las personas mayores, aún con lo que nos cuenta Jesús, parece que siguen manteniendo su apoyo, pues ya no sé si porque siempre ha sido así o porque ellos lo consideran de esa manera, al sistema que ha habido en España muchos años. Pero tenemos en cuenta que en el 2011 el Partido Popular ganó por mayoría absoluta. Entonces el gran cambio se produce en las siguientes elecciones, ¿no? Vamos teniendo las elecciones europeas, donde tiene éxito importante Podemos, luego vienen las elecciones municipales, en el 2015 vienen las elecciones generales y ahí es donde vienen los cuatro partidos. Yo, sin entrar en el análisis tan profundo que ha hecho Jesús, lo cierto es que hay una cesura de votos. Yo la ponía en 45 años, ¿no? En ese momento. Si lo han estudiado y son 55, pues rectifico ahora, ¿no? Pero yo creía que la gran diferencia era que de 45 hacia arriba se mantenía el bipartidismo, y de 45 hacia abajo ganaba mucho, en algunos casos ganaba Podemos, en otras regiones ganaba Ciudadanos, en fin, que había una ruptura por edad muy importante. Pero bueno, también yo creo que hay que esperar un poco, ¿no? Es decir, como tú bien has dicho, no es un fenómeno que se esté dando desde hace mucho tiempo. Habrá que esperar un par de legislaturas más para ver si se consolida esa ruptura del bipartidismo. Es cierto que el hecho de que la franja de edad que siguen votando aquellos dos partidos que representaban el bipartidismo y que hacen todo el esfuerzo por conservarlo, es la franja donde mayor población hay en España, porque los jóvenes son, es decir, nuestra pirámide de población está completamente invertida. Entonces tendríamos que ver un poco qué va a pasar en las próximas elecciones, porque bueno, hay algunas encuestas donde hay algunas tendencias de bajada de algunos de los partidos, etcétera. Pero aparte del contexto europeo que tú bien señalas y que ha cuestionado lo que se ha llamado el modelo capitalista europeo, que era un modelo muy especial, porque era un modelo con tantas correcciones, que salvaguardaba siempre el Estado social y que, bueno, como consecuencia de la crisis y sobre todo con lo que se ha vivido en España, en países como Portugal y sobre todo en países como Grecia, bueno, se ha cuestionado. Pero en el caso español ha sido especialmente grave, porque nuestra tasa de paro juvenil es una tasa que ha estado en algunas ocasiones, digamos, en primera línea en el caso europeo. Y además la tasa o las situaciones de corrupción, ¿no? Es decir, al final la población tiene la impresión de que hay partidos políticos donde la corrupción es algo que es ya endémico en su fila, es decir, que tú sabrás mucho más de teoría de organizaciones que yo, es decir, llega un momento en el que la organización al final hace que la corrupción sea parte del mismo sistema de organización. Y creo que esos son dos factores desencadenantes, además de esos factores condicionantes, que desde luego es el contexto europeo. Pero yo creo que hay que ser un poco cautos hasta declarar el fin total del bipartidismo en España. Vamos a ver qué ocurre, porque como tú bien has dicho, se ganaron unas elecciones por mayoría absoluta y vamos a ver qué ocurre en las próximas elecciones. Sí, incluso podemos ver que un partido se sustituye por otro, ¿no? Sí. El modelo bipartidista es un modelo que no ha caducado ni está acabado, ni hemos conseguido refundar el capitalismo, como dijo Sarkozy. Es decir, de nuevo apelo a ese elemento. Los movimientos políticos en la estadística y en la demoscopia son muy veloces, cambian el CIS cuando sale, parece que ha cambiado todo, o plantea las tendencias, pero realmente son movimientos geológicos.
son movimientos muy lentos, la cultura política no se altera fácilmente, la cultura de los pueblos determina mucho el comportamiento de las personas. Entonces, claro, podemos ver fenómenos como podemos ver el ascenso de un partido que estaba en Cataluña durante un tiempo más o menos estable y de buena a primeras da el salto a España en general, y también en Cataluña da el sorpaso a los grupos nacionalistas, también por la división propia de los nacionalistas y por la movilización de un sector del electorado que no se movía en las elecciones autonómicas. Es decir, pero esto, lo que son las estadísticas y lo que son los estudios sociológicos a corto, no determinan realmente un cambio de sistema, no van a determinar un cambio de realidad. Yo creo, efectivamente, el bipartidismo no ha muerto, y quien plantee que ha muerto, a lo mejor lo que tiene son criterios morales. A mí personalmente no me gusta el bipartidismo, pero son mis criterios, mi deontología más que la realidad, la que rige esa visión. ¿Le ves poco futuro a Ciudadanos y Podemos? O a lo mejor el bipartidismo no tiene que ser tal y como se ha mantenido hasta ahora. No soy pitonisa. A lo mejor estamos hablando de que Partido Popular y PSOE son los que quedan residuales y se consolidan otros dos. No soy pitonisa, pero tampoco creo que podamos enterrar a dos partidos que llevan muchísimos años en este país, que están unidos al sistema político de este país porque lo protege el modelo constitucional, lo protege el modelo electoral, lo protege un montón de elementos que no los van a hacer desaparecer fácilmente. Y la corrupción es un elemento fundamental, pero es un elemento fundamental cuando no hay techo, cuando hay un techo de ascenso social. Cuando gente que está suficientemente preparada para alcanzar ciertos lugares encuentran que no pueden alcanzar esos puestos porque hay un sistema que no les permite progresar, no les permite ascender. Y eso es lo que ha producido. Es decir, tenemos científicos muy potentes que en un sistema corrupto no encuentran plaza en los sistemas de investigación o en los sistemas académicos. Si algo que está caracterizando a los partidos emergentes es la necesidad, o al menos ellos así lo ponen, de cambiar ciertas cosas en España. Por ejemplo, la ley electoral. A la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a hacer, les vamos a hablar de un estudio que han elaborado matemáticos de la Universidad de Granada para hacer que la representatividad en el Congreso de los Diputados sea precisamente eso, más representativa y más justa, o al menos así lo consideran, de lo que lo está siendo hasta ahora. Lo vemos enseguida. Bueno, pues aquí estamos, hayamos dejado pendiente un tema que teníamos sobre la mesa. Estábamos hablando de un estudio que se ha elaborado en la Universidad de Granada, lo han hecho concretamente matemáticos de la Universidad de Granada. El objetivo de este estudio es ver la manera, si es que la hay, de hacer más equilibrado el sistema electoral y conseguir una mejor representatividad en el Congreso. A modo de introducción, este método se apoya en el uso de los votos totales para determinar la representación de los partidos políticos. De esta forma se equilibra el reparto y el valor de los votos, que es algo que algunos partidos llevan mucho tiempo pidiendo, se equilibra independientemente de la circunscripción por la cual se presenten unos u otros partidos. De esta forma, por ejemplo, todos los partidos obtendrían entre el 90 y el 95% de los escaños según los votos, y se evitaría cosas a veces sangrantes que hemos visto de partidos que nos separan 300, 400 votos, pero en función de la circunscripción uno consigue 5 escaños y otro, por ejemplo, no consigue ninguno. Esto se ha hecho en la Universidad de Granada y además se va a analizar para ver si es posible o no que se pueda trasladar a algo real en España, algo que, entre otras cosas, Podemos y Ciudadanos, mira que se ponen de acuerdo un poco, pero en esto sí, por lo menos para hablar, se han puesto de acuerdo para ver si hay alguna forma de modificar ese sistema electoral. Tú has utilizado antes un adjetivo que a mí en ciencias políticas y en sistemas electorales no me gusta, y es que el sistema sea más justo. Y esto lo utilizan continuamente los políticos. Y aquí no se trata de tener justicia. Aquí se trata de que un sistema electoral tiene que cumplir básicamente tres funciones. Que una es legitimidad, otra es representatividad y otra gobierno. Y eso se mezcla en fórmulas distintas y da lugar a sistemas electorales distintos.
Los ingleses se les propuso un sistema proporcional y los ciudadanos votaron que no, que quieren un sistema mayoritario. Y el sistema mayoritario, por su propia estructura, a los terceros, a los cuartos partidos y a los quintos prácticamente no le da nada. Y en Alemania y en Holanda tienen un sistema muy proporcional. Bueno, pues son opciones sociales. Antes decía Jesús que a él le gusta más quizás un sistema proporcional, o el gran catedrático Víctor Ramírez, que tiene un grupo de investigación y que ahora ha presentado una nueva propuesta. Hay fórmulas, y esto lleva toda la razón, que son muy proporcionales. Bueno, yo solo tengo que decir que a mí no me gustan. Que yo personalmente me gusta que haya mayorías claras, las que sean. Aquí estamos hablando que la mayoría es del PP, pero en Grecia es del PASOK. Y en Italia la mayoría es del Partido Demócrata. A mí me gustan esas fórmulas. A mí me gusta que los ciudadanos podamos elegir al gobierno y que no lo elijan luego en coaliciones extrañas. Pero esa es una opción mía, que no digo que sea justa, digo que es la que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí, quizás por formación británica o por lo que sea, a mí me gusta poder echar al gobierno. Yo normalmente siempre voto en contra del gobierno. Pero me tienen que dar esa opción, ¿no? Mientras que los sistemas muy proporcionales vemos que llevan a muchos pactos postelectorales. Bueno, hay gente que le gusta, ¿no? El gran, quizás el politólogo más importante del siglo XX, que era un francés, Maurice Duverger, estaba a favor del sistema francés de doble vuelta. Decía, conseguimos lo mejor de dos mundos. Pues no sé si es verdad. Pero a mí el sistema griego de darle una prima al partido más votado, a mí ese me gusta, porque hemos visto cómo ha podido gobernar el PASOK, que es un partido socialista, luego ha podido gobernar un partido conservador y ahora está gobernando un partido de extrema izquierda, ¿no? A mí no me gusta, ¿no? Y además creo que el sistema actual, de las condiciones que tú enunciabas anteriormente, la de la representatividad, pues no la veo. Desde luego, un sistema mayoritario blinda el bipartidismo. Un sistema más proporcional da lugar a que no exista ese bipartidismo, se puede salir de él, pero que en España los partidos a nivel nacional que son tan pequeños o que no son tan pequeños no tengan la representación que deben tener según los votos, a mí no me gusta, y que los partidos nacionalistas tengan esa proporción de escaños en el Congreso, pues no lo sé. La verdad es que la población en general no lo entiende. Es decir, la población en general no entiende el número de escaños que tiene el PNV o que tiene Esquerra Republicana y que tengan grupos parlamentarios propios y que haya en números totales de votos otros partidos, en otra época, pues Izquierda Unida, antes de que fuera con Unidos Podemos, o el Partido Animalista o cualquier otro que no tenga representación. Creo que se puede llegar a un equilibrio. Fíjate, el sistema francés, como tú bien decías, coge lo mejor, y que haya coaliciones no está mal. Es decir, que haya coalición y un control del gobierno, es decir, eso de que el ciudadano deposita el voto con esa representatividad que nos da el sistema, y durante 4 años el partido mayoritario hace lo que quiere con el voto, que lo hemos vivido en muchas ocasiones en este país. No, el control se hace también dentro de las coaliciones, que son peliagudas, pero que garantizan en muchas ocasiones que el partido mayoritario no atrape el voto de la población y luego no cumpla el programa electoral, que nos ha ocurrido, ¿no? Mira, Inmaculada, yo no he defendido el sistema que hay en España, ¿eh? No me pongas a mí ataques que yo no he dicho. O sea, yo no he hablado del sistema que hay en España, que tiene ciertos problemas debido a la circunscripción. No a la proporcionalidad, sino a la circunscripción. ¿Qué pasa? Que hay circunscripciones con muy poca población, en Castilla y León, que además casualmente votan al Partido Popular. El Partido Animalista, en términos redondos, que lo has sacado tú, 250.000 votos, los mismos que el PNV. ¿Qué es lo que pasa? Que el Partido Animalista lo tiene en toda España y el PNV lo tiene en 3 circunscripciones. Sí, aquí tenemos un problema de la circunscripción que podemos discutir. Pero yo no me estoy refiriendo ahora a eso. Yo me estoy refiriendo a que para que un país funcione con relativa estabilidad, se necesitan mayorías que puedan hacer programas de gobierno. Y programas de gobierno, más de una vez, se quedan absolutamente estancados si hay coaliciones. ¿Qué es lo que le ha pasado en los últimos años a Italia? ¿Ves? Que ha hecho tantas coaliciones y tantas cosas que ha habido cierto estancamiento de no poder hacer reformas. Entonces, eso en los años 70, como decía antes, Maurice Duverger,
quizá dándole demasiada importancia a lo que pasaba en ese momento, veía que Holanda y que Bélgica con sistemas proporcionales no podían hacer reformas que sí se habían hecho antes con el Partido Laborista en Gran Bretaña, ¿no? Y sacaba la conclusión de que mucho cuidado con el sistema proporcional, porque como todos los partidos ceden, llega a un momento en el que el país se estanca. Y tú dices, a mí me gustan las coaliciones. Yo no tengo nada contra las coaliciones, pero lo que quiero es votarlas. Yo lo que no quiero es que haya unos resultados y no sepamos quién van a ser las votaciones. Mira el caso de Alemania. Primero, la democracia cristiana habla con los verdes y con los liberales y fracasa, y ahora se pone a hablar con los socialistas. Y mientras los ciudadanos que están decidiendo tienen que esperarse 4 años para ver cuál es la coalición. Entonces a mí prefiero un sistema de prima a la mayoría, para que el que gane pues pueda gobernar, y si no nos gusta, pues no lo votamos, ¿no? Pues no sé, a lo mejor tendríamos que madurar el aprender a hacer coaliciones y trabajar juntos, no solo entre dos, no sé, Jesús. Bueno, varias cosas. Primero, el sistema que plantea Victoriano Ramírez, yo lo he repasado, esta última versión. Yo la evolución de Victoriano la conozco porque coincide prácticamente su interés por los sistemas electorales con la creación de la Facultad de Ciencias Políticas de Granada. Y bueno, pues hemos tenido, los que fuimos estudiantes o estuvimos vinculados a la facultad, hemos tenido con él relación en muchas ocasiones, y siempre los politólogos le comentábamos una cosa a él, y es que los sistemas electorales no son matemáticas. Los sistemas electorales son herramientas para conseguir algo, y en eso coincido con Agustín. Es decir, si tú lo que quieres es un sistema que te asegure un gobierno estable, pues vas a tender hacia un sistema mayoritario. Si prefieres primar al legislativo, vas a tender a un sistema proporcional, donde el legislativo tenga más voz, donde haya más pluralidad y donde no se puedan construir mayorías tan fuertes como las que proporciona un sistema mayoritario. Comentábamos antes el tema de la corrupción. Por cuestiones personales o profesionales, estuve en una entrevista con un representante económico de Granada para plantear una cuestión, y decía, es que hay que acabar con el debate. El debate fuera de este espacio se tiene que acabar. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar juntos para que Granada parezca que va a avanzar mucho. Y una de las cuestiones que le planteamos fue, mire usted, es que se gobierna mal, no hay cultura de gobierno participativo en esta sociedad, ni en la andaluza ni en la española. Es decir, cuando tú ganas, el gobierno es tuyo, la administración es tuya, y estamos hartos de verlo, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados, incluso en el Ayuntamiento de Granada, que llegan los gobiernos y dicen, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, son lentejas. Y no escuchan a los otros grupos políticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la sociedad? Pues, según el objetivo que tenga, establecerá un sistema que facilite alcanzar esos objetivos. ¿Y quién establece el objetivo de la sociedad? ¿Cómo puede la sociedad mostrar? Pues tiene que nacer del debate político, del debate social en el espacio político. Hay que trasladar ese debate social, pero como no se puede trasladar es con fórmulas ni con métodos. El sistema de Victoriano es un sistema que pondera mucho y estaría muy en la línea que tú planteas, Agustín. En realidad no es tan proporcional. En realidad genera un triple juego, un triple mecanismo de reparto que genera una estabilidad de gobernabilidad, y ese fue el objetivo de los constituyentes del 78. Acabar con los gobiernos poco estables, que nadie habla aquí en este país de la democracia en la Segunda República. Y ese fue el objetivo, y por eso tenemos un sistema mayoritario tan absoluto. Lo que no sé si con los problemas de corrupción que tenemos hoy, un sistema tan mayoritario facilita el proceso de legitimación que tú planteabas antes. Bueno, el proyecto que se presenta a mí me parece interesante, ¿no? Lo que pasa es que ponerlo en práctica, independientemente de que pensemos que puede ser algo o no que refleje lo que quiera la sociedad, que no sabemos cómo podemos llegar a la conclusión de si sería o no.
pero conllevaría una reforma constitucional, según... según ese estudio no, porque no tocaría las circunscripciones, vamos. No toca las circunscripciones, pero sí toca aumenta el número de diputados. Bueno, pero la Constitución permite aumentar... No, la Constitución permite hasta 400. Pero este llega a 420. 420. O sea, realmente, ya lo dijo el Consejo de Estado en el 2006, si nosotros queremos más proporcionalidad, hay fórmulas técnicas, sí, eso no es problema. Recordar que tenemos 2 diputados por provincia, se puede bajar a 1. Y los restos ahora mismo se dividen por circunscripciones. Podríamos hacer esos 50, distribuirlos a nivel nacional. Es decir, si queremos más proporcionalidad, no hace falta mover la Constitución. Pero es que yo no quiero más proporcionalidad. Sí, esa es mi opción. Yo he dicho un par de cosas antes, Jesús, muy interesantes que me gustaría matizarlas un poco. Sobre la Segunda República. La Segunda República tuvo el sistema mayoritario, por favor. Tuvo el sistema mayoritario plurinominal, es decir, se elegía en la provincia, pero por sistema proporcional. Por eso el decreto ley de 1977, que es realmente donde está el sistema electoral, porque la Constitución lo que hace es copiar el decreto ley siguiendo la ley de la inercia, se buscó el sistema mayoritario, el sistema proporcional corregido. ¿Y en qué se corrige? Por la circunscripción. ¿Y cómo se consigue la estabilidad que decía Jesús? Pues con lo que se llama el parlamentarismo racionalizado. ¿Por qué ahora mismo no hay forma de acabar con el gobierno de Rajoy? Porque cuando se presenta la moción de censura hay que presentar un candidato alternativo. Ahora mismo se pondrían de acuerdo más de varios partidos, no solo en el Congreso, sino en otras comunidades, para acabar con los gobiernos. ¿Y por qué no acaban? Porque tienen que poner un candidato alternativo. Esa fue la fórmula que se buscó en la Constitución, ¿no? Que es darle estabilidad al gobierno por la vía de conseguir mayorías contrarias a él, ¿no? No sé bueno, si un matiz simplemente. En la Segunda República, efectivamente, había un sistema mayoritario, había un sistema de listas abiertas, se votaba. Yo recuerdo la anécdota de que don Julián Besteiro, desde que se presentó, fue el diputado más votado por Madrid. No ya en la República, sino ya con la época de la monarquía anterior. Pero la inestabilidad política de gobiernos que había en la República, los juegos que, por ejemplo, en el periodo del Bienio Negro con Lerroux Pero porque no se había inventado la fórmula de la moción de censura constructiva. Sí, es decir, porque eso puedo estar de acuerdo. Se podían derribar a los gobiernos sin construir una mayoría alternativa. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero efectivamente, sistemas políticos mayoritarios pueden generar espacios más plurales que no permitan la gobernabilidad, entre otras cosas porque el sistema de partidos de la República no es el sistema de partidos de hoy. Alejandro Lerroux no tenía un partido, él era el líder. Lo más parecido a lo que tenía Alejandro Lerroux era un equipo de fútbol hoy. Pero y Manuel Azaña decía que su partido cabía en un taxi. Bueno, sí. Pero de cualquier manera, este tipo de propuestas, que son muy interesantes de analizar, y otras, no desde el punto de vista político, pues por ahora tienen poco futuro, ¿no? Porque ni los partidos nacionalistas están de acuerdo con llevarla a la práctica, ni los dos partidos mayoritarios que han sido los protagonistas del bipartidismo quieren hacerlo, y incluso los acuerdos que dieron lugar a la investidura de Mariano Rajoy en cuanto a algún tipo de reforma a la ley electoral, pues tampoco se está poniendo sobre la mesa. Para la próxima legislatura vamos a tener la misma ley electoral y puede que para la siguiente también, ¿no? Sí, por una razón, porque la iniciativa que ha presentado Unidos Podemos con el apoyo de Ciudadanos está encontrando las reticencias del PSOE. Si el PSOE la apoyara, tendría muchas posibilidades de cambiarse, aunque os recuerdo que Rajoy siempre tiene una carta en la manga y es simplemente que disuelve el Congreso y el Senado antes de que le cambien la ley electoral, ¿no? Bueno, en los 10 minutos que nos queda, la verdad es que vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a aterrizar en la actualidad local que hemos vivido estos últimos días para tratar algo que para muchos se está convirtiendo en una situación realmente insostenible. Les hablamos de las agresiones físicas que están sufriendo los profesionales sanitarios en el último año. Yo no sé si les puede o no alertar esta cifra que yo les voy a dar. Hasta el año 2017 las agresiones a profesionales sanitarios habían ido en una tendencia clara descendente. Ahora, en 2017 las agresiones
han aumentado hasta un 38% con respecto a 2016. Agresiones verbales, insultos, pero también las agresiones físicas. Y lo cierto es que, pues no digo un día tras otro, pero casi vemos en los medios noticias de que o un médico o una enfermera, por el hecho de no poder atender el tiempo suficiente, pero se están multiplicando las agresiones a los profesionales sanitarios. Yo no sé qué lectura podemos dar o por qué todo se concentra en un año, ¿no? Una tendencia descendente y de repente pues un subidón de agresiones de este tipo. A mí es que me parece lamentable, ¿no?, la presión a la que está sometida el personal sanitario, bueno, a la que ha estado sometida en los últimos años, ¿no? Porque los recortes han dado lugar a que, bueno, tengan que trabajar más, con más presión, ahorrando recursos, incluso a veces sin recursos, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. A esto hay que sumarle que todo eso no solamente repercute en el estrés y en la calidad del trabajo del sanitario, sino también en el servicio sanitario que tiene el usuario, ¿eh? El usuario también se pone nervioso cuando tiene que esperar, etcétera, las listas de espera, la atención. Y si a eso le unimos que hay usuarios que no deberían tener el adjetivo de ciudadano, pues explota todo. Pero no creo que sea solamente una cuestión de una ola generalizada de violencia contra el personal sanitario, sino que creo que es la consecuencia de los recortes y de la política sanitaria de los últimos años en este país. Oye, no sé si os ha llamado la atención, hemos escuchado a una joven española que ejerce como médico, creo que no sé si es en Noruega, que dice: ya no regreso a España ni de coña, y perdónenme la expresión porque dice, digo, aquí estoy en la gloria, tengo 30 minutos para ver a cada paciente, un sueldo que ronda los 6.000 euros netos para ella, diciendo, hay que ver la diferencia de condiciones, claro, y de estatus de los propios médicos. Dice, yo no regreso a España, vamos, ni aunque me invitaran, ¿no?, todos los días. Sí, yo creo que lo ha dicho muy bien Isma, ¿no? Estamos en una situación complicada. Yo empezaría por el final, para que quede claro que si una persona agrede a otra, el agresor es el responsable. Sí. Yo no creo que haya causas que justifiquen esa agresión. El agresor es el responsable. Entonces aquí lo único que tenemos que ver, sería interesante ver si hay algún estudio de algún tipo, si hay algún origen social, alguna causa de esas personas que se vuelven agresivas. Y dicho eso, punto y aparte, podemos hablar luego de las carencias de la sanidad, del estrés de los médicos, de todo lo que queramos. Pero me parece que hay que dividir muy claro que una cosa es que una persona tenga que esperar 2 horas y otra cosa es que esa persona a continuación agreda a un médico que está allí haciendo su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Nos está ocurriendo en el sistema sanitario, pero también en el educativo, ¿eh? Cada vez también son malas noticias de agresiones a profesores por cualquier tipo. Pero eso tiene entiendo que el origen y puede ser totalmente distinto o no lo sé. Sí. Puede que no, a lo mejor hemos llegado a un punto en que hay ciertos ciudadanos que se creen con derecho a que se le conceda algo. Y si no se le concede, inmediatamente tomarse la justicia por su lado. Hay gente que tiene un potencial de agresividad, claro, pero luego el tema de la salud es muy delicado. Es decir, cuando uno tiene un problema de salud o un familiar tiene un problema de salud, se puede magnificar o puede ser grave de por sí, y eso yo creo que puede ser también un elemento que pueda desencadenar ese tipo de agresividad que en ningún momento, estoy de acuerdo contigo, ni se puede tolerar ni se puede justificar. Pero lo que no sé es cómo nos han puesto agresivos los sanitarios con las circunstancias en las que están, más que los pacientes con las circunstancias en las que trabajan. Lo que está pasando, y lo acaba de decir Estrella, es que hay una huida de la sanidad pública, tanto de médicos como de pacientes. Las consultas privadas están llenas de pacientes. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos los funcionarios, es que hay mucha gente que se ha hecho su seguro y se está yendo. Pero también os digo una cosa, en la sanidad privada hay esperas también de la marinera. Sí. Vamos, que yo creo que realmente yo no entro, ¿no? Pero viene la de sanidad esa privada, huida, viene de esa huida. Claro, de la pero sanidad que pública. yo he presenciado circunstancias en la privada que uno dice, si esto fuera en la pública. La que montábamos era de órdago. Yo creo que es un fenómeno complejísimo, por añadir elementos que no significan que sea la explicación fundamental, sino una más. El nivel de miedo es muy alto, tenemos
Esta sociedad es una sociedad que tiene mucho miedo, la escalada de la búsqueda de seguridad constante, la necesidad de encontrar factores que nos protejan, son tremendos, y eso se ve en casi todo, en convertir todo o intentar meter todo debajo del paraguas del derecho penal, creyendo que así vamos a solucionar las cosas. Y después hay otro factor también muy importante, y es la incapacidad que tenemos en estas sociedades para asumir la frustración. Queremos conseguir lo que queramos ya, no podemos esperar. Claro, si junta falta de capacidad de frustración, de asumir la frustración y miedo, es un cóctel molotov. Eso, con una crisis económica, recortes sí en el sistema sanitario, porque ha venido también la crisis financiera de las comunidades autónomas, que no es responsabilidad solo de las comunidades autónomas, sino también del Estado. Del Estado. Comentaba un ejemplo, Noruega es uno de los países más ricos de Europa. Y claro, nosotros de chiquitillos queríamos ser nórdicos. lo vuelvo a comentar, ¿no? No, lo que queríamos era tener novias nórdicas, no exactamente. Bueno, lo yo era, el sol de España y la novia. Yo todavía era muy chico para esa época, pero bueno, queríamos ser nórdicos cuando fuéramos mayores. Y otro elemento más, la publicidad y los lobbies farmacéuticos, los lobbies médicos están haciendo que tengamos una sensación de que no se nos atiende como se nos debe de atender y que necesitamos ir a la medicina privada. Esto también, bajo mi punto de vista, algunas veces, cuando me dice, es que tiene usted que sacarse un plan de pensiones porque no va a haber pensiones. En los lobbies están funcionando en crear necesidades, en ciertas formas, artificiales. Quien tenemos la desdicha de tener que ir a los hospitales habitualmente, pues las salas de espera son para morirse, ya sea en la privada o en la pública, ya sea en la privada o en la pública, pero cuando entras y te encuentras con los profesionales de la medicina, te encuentras, en la pública sobre todo he encontrado gente extremadamente receptiva, extremadamente preparada, extremadamente cariñosa, más cuando llegas con personas mayores, que tienen una perspectiva todavía más dura que las que puede tener otro tipo de personas, y que cuando tienes que hacerte algo de verdad fuerte, de verdad gordo, te mandan de Muface, te mandan a la seguridad social. A la seguridad social. Yo estoy de acuerdo con él, y además deberíamos plantearlo por... Irma, nos tenemos que ir. Si perdón. me tardas 20 segundos, sí, no, que te dejo la posición y nos vamos. Perdona, Estrella, queríamos plantearnos por qué nos molesta tanto esperar en la pública y no molesta esperar en la privada, ¿eh? Y en eso tienes razón. Y en cuanto a lo que has dicho de las personas mayores, teniendo de nuevo presente en nuestra pirámide poblacional, es normal que la urgencia esté encolapsada de personas muy mayores, porque la sociedad española es muy mayor, ¿no? Bueno, pues ahora sí nos hemos quedado sin tiempo para más. Muy interesante, yo creo que el debate la verdad que hemos tenido hoy. Muchas gracias, Inma y Jesús, sobre todo porque hoy estarán con nosotros y espero que nos acompañéis muchos días más. Y bueno, Agustín, como ya prácticamente somos de mesa camilla, como digo yo. Pesado. Hay que ver el ejemplo que me pone el italiano. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias, Agustín, una semana más, como siempre, por haber estado con nosotros. A ustedes, la semana que viene, más. Y hablaremos, y como no podía ser de otra manera, del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, bueno, y todo este debate que se está generando en torno a cómo celebrar este día en España. Eso será la semana que viene. Muchas gracias.